Ellos, los más pequeños, también han vuelto esta semana a clase. En su caso, la mayor preocupación de sus padres es que no se cojan nada. En Holanda, por ejemplo, se ha prohibido el acceso a las escuelas infantiles a los niños que no estén vacunados. Aquí la vacunación no es obligatoria porque no es necesaria. La tasa de vacunación ronda el 96% de la población infantil. Entonces aquí es muy común que se pongan enfermos por eso, porque comparten los juguetes, hay mucho contacto físico. Entonces, si no están inmunizados todavía, son más propensos a contraer esas enfermedades. Entonces van pasando de uno a otro y es inevitable. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hay pleno en las Cortes y allí hemos asistido al cruce de reproches entre el Partido Popular y el Partido Socialista a cuenta de los impuestos. Carmen Ibáñez, buenas tardes. ¿Cuál es la petición que se hace de una y otra parte? Como decías, buenas tardes, Nati. Cruce de acusaciones. El Partido Popular lo que pretendía es que Pedro Sánchez dé marcha atrás a su propuesta de subir impuestos, pero enfrente se ha encontrado a PSOE, Izquierda Unida y Podemos, que consideran que es necesario cambiar el modelo fiscal. Esto no es un modelo fiscal. Señorías, esto es un infierno fiscal que lo que va a plantear es claramente problemas para el crecimiento económico y la creación de empleo. En Castilla y León todo el mundo sabe que es la comunidad autónoma con Madrid donde los ricos menos pagan. Iniciar la intervención primero felicitándole por su elección como cara a presidente. cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Sesión de interpelación al Ejecutivo con referencias a la crisis migratoria, el anuncio de una ley de vivienda para poner freno a los fondos buitre. Y hasta allí, hasta ese debate, el portavoz, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha llevado otro trabajo académico, en esta ocasión la tesis del presidente del Ejecutivo. Y es que hoy, tanto dentro como fuera del hemiciclo, se ha hablado mucho de la dimisión de Carmen Montero. Mañana tomará posesión la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. La dimisión deja una herida en el Ejecutivo y también en el PP, cuyo líder está salpicado por las supuestas irregularidades en un curso de posgrado. Casado explicaba las diferencias entre su curso y el máster de Montoro. Lo mío no era un máster habilitante finalista, lo mío era un curso del doctorado con otra regulación, con otra normativa e incluso pues con otra enmarque en el Plan Bolonia. Parten 293 másteres universitarios. La Junta, el próximo curso, va a controlar que se cumplan las condiciones a la hora de impartirlos. Hemos puesto en marcha, es una de las novedades del pacto de titulaciones, por una figura de inspector para universidades, pero no van a controlar a los universitarios, sino lo que las propias universidades nos dicen se comprometen a hacer. Raro es el día que no les ofrezcamos alguna noticia relacionada con el cuidado de nuestro patrimonio. El caso que hoy les llevamos a sus hogares es un ejemplo de mecenazgo, pero privado. Esta talla barroca ha recuperado sus colores originales y en el retablo de la iglesia de Herrera de Valdecañas, en Palencia, van a empezar próximamente a trabajar. Todos estos trabajos tienen el mismo origen, una vecina del pueblo, pero a diferencia de otros trabajos de restauración, ella los deja en manos de profesionales. Esta tarde las tormentas afectarán a la provincia de Soria y dejará lluvias, pero serán poco intensas. En el resto, más sol que nubes, volveremos a pasar calor porque los valores marcarán temperaturas por encima de los 30 grados. Las Cortes piden al Gobierno de Sánchez que rectifique y lleve a cabo la subida de impuestos anunciadas. La propuesta del Partido Popular ha contado con el respaldo de Ciudadanos y la UPL, pero con el rechazo del Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida, que han defendido más fiscalidad a los ricos. Carmen Ibáñez, buenas tardes. Un argumento que, dicen los populares, es falso.
Buenas tardes, Nati. Dicen los populares que con la presión fiscal lo único que se consigue es refrenar el crecimiento económico, que tendrá una seria repercusión, y que además Pedro Sánchez lo hace porque lo que quiere realmente es aumentar el gasto. Enfrente, como decía, se ha encontrado a PSOE, Izquierda Unida y Podemos, que recuerdan que durante la crisis en España se ha triplicado el número de ultrarricos, por lo que es necesario un cambio de fiscalidad. Le han recordado además a los populares alguna subida de impuestos del gobierno Rajoy, como el IVA cultural o el copago farmacéutico. El PP cree que la subida del diésel, del IRPF para las rentas de más de 150.000 euros, la del impuesto de sociedades o que se graben las viviendas vacías solo comprometería el crecimiento, el empleo y lastraría a las familias, y pide al Gobierno que rectifique también en esto. IRPF, sociedades, impuesto al diésel. ¿Pero quién paga el diésel? Los trabajadores, las rentas medias y bajas que van todos los días a trabajar. Esto no es un modelo fiscal. Señorías, esto es un infierno fiscal. Ha sumado a su propuesta a UPL y Ciudadanos, que se atribuía a las bajadas de impuestos hechas en Castilla y León. Hemos demostrado que se pueden bajar impuestos y al mismo tiempo aumentar las inversiones sociales para mejorar servicios como la sanidad, como la educación. PSOE y Podemos han cargado contra el PP, al que han acusado de llevar a cabo las mayores subidas de la pasada legislatura. Depredadores como águilas, eso sí, ratoneras, en los impuestos especiales. Solo en la primera legislatura subidas en 4 ocasiones. ¿No afecta subir los impuestos o subir el IVA a las clases medias y a las familias, señorías del Partido Popular? ¿A quién engañan ustedes? ¿No fue la subida del IVA la mayor subida fiscal de la historia de España? Sí ha salido adelante por unanimidad pedirle a la Junta que las tasas universitarias en primera matrícula y en las enseñanzas de grado se equiparen a la media el curso que viene, lo que supondría una bajada superior al 5%. Al Pleno llegaba también la propuesta de Podemos para pedir que la enseñanza de 0 a 3 años sea gratuita. El PP dice que eso debe abordarse en el pacto educativo. Y un pleno más, todos han arropado a los trabajadores de Vestas. Los 5 grupos de las Cortes han aprobado una iniciativa de Podemos para intentar revertir la decisión de la multinacional y, si no lo consiguen, que se ponga en marcha un plan de reindustrialización. Carmen, ¿ha habido algún punto en ese acuerdo que no hayan votado todos? Sinati, concretamente el punto 4, ha salido adelante, pero con la abstención de la gran mayoría de la Cámara. Ese punto lo que pretendía, según la propuesta de Podemos, era intentar obligar a la multinacional a que devolviera las ayudas en el caso de que finalmente desmantelara la fábrica. Algo con un difícil encaje legal para Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que son los que se han abstenido, aunque, como digo, aún así ha salido adelante la propuesta al completo. No quiero que la gente tenga la impresión de que es una PNL de Podemos Castilla y León, es una PNL de todos los grupos parlamentarios. Tenemos que europeizar el conflicto originado por la empresa para buscar la solución puntual. Se va a conocer en Europa el proceder de esta multinacional y debe tener su efecto en la reputación. Tenemos que conseguir que las subvenciones sirvan para generar tejido industrial estable. No podemos seguir habitando en un sistema en el que las multinacionales detentan todo el poder. Al que se debe de poner freno, cuanto menos endurecer las condiciones para acceder al dinero público. Y el empleo es precisamente la solución a los problemas de la despoblación, la dispersión y el envejecimiento de los pueblos. La Consejería de Agricultura considera que debería ser una de las bases de la estrategia frente al reto demográfico. El Gobierno presentará una estrategia contra la despoblación en menos de 8 meses. Pedro Sánchez ha adoptado este compromiso de la Conferencia de Presidentes, que exige la colaboración de todas las administraciones y del sector privado para que abarque varias legislaturas. Asumimos el compromiso de presentar la estrategia nacional frente al reto demográfico, como les he dicho, antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Para Castilla y León es imprescindible que esta estrategia tenga un componente económico y de generación de empleo, y apuesta por mejorar en la comunidad las infraestructuras de regadío. En los municipios donde conseguimos implantar zonas regables en la agricultura, se incorpora un 70% más de jóvenes. La densidad de población es 3 veces mayor que en zonas que no hemos conseguido incorporar el agua. Por su parte, el Consejo Económico y Social, en su informe sobre la vertebración del medio rural, establece como prioritarios las mujeres y los jóvenes y propone, entre otras medidas, mayor oferta educativa, una política de vivienda adaptada a los pueblos y garantizar las infraestructuras relacionadas con la digitalización.
Indignación en el Comité de Empresa de la Central Térmica de Compostilla 2 después del rechazo en el Congreso a la proposición de ley presentada por el PP y que dificulta el cierre de las instalaciones eléctricas en nuestro país. Los trabajadores de esta central están pendientes de un hilo, ya que su propietaria, Endesa, no ha realizado las inversiones en desnitrificación que deberían estar ya operativas en 2020. El comité pide a los políticos soluciones. De todos los partidos políticos que no dan una solución ni estando en el gobierno ni estando en la oposición. El PP tuvo 6 años para dar soluciones y cuando las da o plantea algún tipo de solución, pues es la oposición quien las tumba y quien la tira atrás sin ningún tipo de alternativa. Y en todo este entorno de cierres, la producción de energía sigue encareciéndose. Hoy marca nuevo máximo anual con un precio medio de 75 euros por megavatio y hora. El máximo se registrará a las 9 de la noche, 80 euros. Mañana el coste será menor, pero solo hasta los 74 euros. Y la subida de la luz ha sido una de las causas de la subida del IPC. Se ha incrementado 1/10 en el mes de agosto en nuestra comunidad respecto al mes anterior. Lo mismo ha aumentado también a nivel nacional. La mayor subida se ha registrado en el ocio y en la cultura, por encima de vivienda y hoteles. Las únicas caídas se han producido en ropa y en calzado. Además, en lo que va de año, los precios han subido un 0,5% en Castilla y León. Se anunció a bombo y platillo, pero aún no se ha hecho nada. Los camiones siguen circulando por la Nacional 1 porque no tienen bonificaciones para ir por la autopista. A menos de 80 días para el fin de la concesión de la AP1, la delegada del Gobierno en la comunidad, Virginia Barcones, asegura que la culpa la tiene el anterior Ejecutivo. Nosotros no podemos ser responsables de que se perdiera un año desde que se tomó ese acuerdo en las Cortes por el camino y son procesos complejos que necesitan de su tramitación. Nosotros no hemos dejado de realizar esa tramitación, pero es una tramitación compleja y hasta el último día vamos a intentar que esto sea así, pero desde luego el objetivo fundamental es que el 1 de diciembre la AP1 esté libre de peajes. Y hoy hemos conocido la paralización de un tramo de la A11, en concreto el que une La Mayona con Ventanueva, en Soria. Según publica hoy el periódico El Mundo, este parón se debe a un conflicto de intereses entre la empresa adjudicataria y el precio de los materiales. El Ayuntamiento de Valladolid finalmente no va a recurrir la sentencia del caso de las Comfort Letter, en la que la Audiencia Provincial absolvía al anterior alcalde, a Javier León de la Riva, de los 3 delitos por los que se sentaba en el banquillo de los acusados: falsedad documental y prevaricación administrativa. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos defendido el interés público, hemos evitado el pago de 100 millones de euros por parte del Ayuntamiento, no tenemos un horizonte ahora judicial ya ni con bancos ni con los socios de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y hasta aquí hemos llegado. La actualidad política de la jornada política nacional pasa por el Congreso de los Diputados. Hoy se ha celebrado la primera sesión de control al Gobierno tras el parón de agosto y se ha celebrado el primer cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y Pablo Casado, que se estrenaba como jefe de la oposición. Sara Ayuso, buenas tardes. ¿Cómo ha sido el papel del nuevo líder del Partido Popular? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo Casado ha abierto esta primera sesión de control al Gobierno preguntando por la situación política de España y ha aprovechado para repasar estos primeros 100 días de gestión de Pedro Sánchez, sus rectificaciones, sus desmentidos o su posición sobre políticas como los presos de ETA o Cataluña. No ha sido un rifirrafe especialmente tenso, aunque esta falta de tensión y de exigencia ha sido mucho más patente en la intervención de Pablo Iglesias.
Por primera vez, pregunta del diputado don Pablo Casado. Su nombre ha sonado en el Congreso como líder del PP. El propio presidente del Gobierno le ha recibido así. Felicitándole por su elección como presidente del Partido Popular. Pero tras la cortesía inicial, Casado le ha echado en cara a Sánchez medidas como el acercamiento de presos de ETA o la subida de impuestos porque, dice, son cesiones a quienes apoyan al Gobierno socialista. En 100 días hemos visto a cuánto ascendía la hipoteca y sobre todo el poco plazo que le han dado para pagarla. Siento que la llegada del Gobierno progresista, socialista, de izquierdas, haya supuesto un trauma para la derecha española, pero se van a tener que acostumbrar. Más sosegado, Pablo Iglesias le ha recordado su papel al presidente. Votamos a favor de su candidatura para ser presidente del Gobierno, para poder intervenir sobre estas cosas. Y esas cosas esta vez son las subidas de los alquileres que Podemos pide que se frenen, a lo que Sánchez ha respondido anunciando una ley de vivienda con medidas contra los fondos buitres. Más intenso, el debate catalán. ¿Por qué? ¿Por qué el Partido Socialista Obrero Español nos ha abandonado a la mayoría de los catalanes? Que no hay otra salida que hablar, que no hay otra salida que reconducir en el marco constitucional a una parte del territorio español. En este pleno, además, esta pregunta... Señora ministra, ¿cuándo va a dimitir usted? La ha escuchado la ministra de Justicia. Mire, no voy a dimitir porque mi nombre no sale en sumarios como, por ejemplo, Púnica. Es su respuesta a la petición de dimisión del PP por la gestión realizada en la defensa en Bélgica del juez Llarena. La dimisión, esta vez de la ministra de Sanidad, ha marcado la actualidad política de la mañana. Pedro Sánchez ha reconocido que el de ayer fue uno de los días más duros al frente del Gobierno y tanto desde el Partido Socialista como desde Podemos aplauden esa dimisión. La nueva ministra, María Luisa Carcedo, tomará posesión de su cartera mañana a primeras horas. Ayer dio cumplidas. Pedro Sánchez, cabizbajo, asume la dimisión. Es que le deseo suerte. En otro tono respaldaba a Montón el martes por la tarde. Creo que soy bastante claro. Está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo. Las acusaciones de plagio que desvelaba La Sexta eran la gota que colmaba el vaso. Sin preguntas, Montón anunciaba: para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión. Habían pasado horas de presiones constantes desde el propio PSOE y de sus socios. Otro máster que parece fraudulento y desde luego una tesis copiada. No quedaba otra salida. Creo que ha hecho lo que debía de hacer. El asunto se ha colado en el hemiciclo porque Albert Rivera ha recuperado las viejas dudas sobre la tesis doctoral del presidente Sánchez. Existe una obligación de publicar las tesis doctorales. Si usted quiere disipar dudas, le invito a que haga pública su tesis doctoral. Lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en Teseo. Aunque esa base de datos solo permite consultar la ficha. El otro nombre propio de esta segunda dimisión en 100 días es el de María Luisa Carcedo. Es un desafío muy importante y es un asunto que entregué en parte de mi vida. La hasta ahora responsable de la lucha contra la pobreza infantil, esta asturiana licenciada en Medicina, tomará las riendas del Ministerio de Sanidad este jueves a primera hora. Pedro Sánchez ha dicho que el de Montón es el camino de la ejemplaridad que a otros les cuesta emprender. La presión se colocaba a partir de ahora en el tejado de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Los socialistas han pedido hoy su dimisión por el caso del máster. Casado dice que está tranquilo y argumenta que el suyo y el de Montón son casos totalmente distintos. Yo entiendo que 10 años después es muy difícil explicar a aquellos alumnos que están haciendo másters de 5.000 euros en universidades privadas, que yo pagara 600 euros, que lo mío fuera un curso que se superaba con 4 asignaturas y el resto convalidadas, pero cualquier persona que sepa de lo que era un diploma de estudios avanzados o un curso del doctorado hasta Bolonia sabe perfectamente que eso es lo que se hacía. La polémica de los másteres fraudulentos ha puesto a estas titulaciones en el punto de mira. No son solo las universidades quienes las imparten, también lo hacen otros organismos como las escuelas de negocio. Todos piden que no se generalice a partir de lo sucedido en la Universidad Rey Juan Carlos. Casi 300 másteres impartidos en Castilla y León, solo en sus universidades. Son ellas quienes realizan el control sobre los estudios, pero la Junta de Castilla y León asume parte de la responsabilidad. Hemos puesto en marcha, es una de las novedades del pacto de titulaciones, por una figura de inspector para universidades, pero no van a controlar a los universitarios, sino lo que las propias universidades nos dicen se comprometen a hacer.
Los másteres también se ofertan desde otros organismos. Es el caso de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid. Aquí llevan más de 25 años impartiendo titulaciones muy enfocadas al mundo empresarial. Hay cierta polémica con la avalancha y la sobreoferta que hay de másters. Es cierto que la especialización siempre es buena, pero es cierto que no todo vale. Porque detrás de los casos fraudulentos conocidos en la política, los expertos creen que hay una fiebre por engordar el currículum. Hacer un máster, por hacer un máster, tienes que tener un objetivo claro y un aporte de valor claro, si no... En lo que coinciden todos es en pedir que no se haga causa general por lo ocurrido en la Rey Juan Carlos. Los másteres en Castilla y León, aseguran, son serios. El presidente de la Comisión Europea advierte a los independentistas catalanes que Europa no se puede dividir ni en dos ni en cuatro. Han sido las palabras de Jean-Claude Juncker en su último debate sobre el Estado de la Unión, en el que ha calificado al nacionalismo como un veneno. Digamos sí al patriotismo, no al nacionalismo dirigido contra los demás. Digamos no al nacionalismo exagerado que proyecta odio, que destruye. El patriotismo es una virtud. La cerrazón nacionalista es un veneno pernicioso. Poco después del discurso de Juncker, el populismo llevaba al Parlamento Europeo a tomar las medidas más duras de su historia contra un Estado miembro. Ha aprobado con una mayoría abrumadora aplicar la máxima sanción contra Hungría por no respetar los derechos fundamentales. Se inicia ahora un procedimiento que podría dejarle sin derecho a voto en los consejos europeos. Es la respuesta al gobierno de Víctor Orbán por saltarse la legislación comunitaria y cerrar sus fronteras a los refugiados. La plantilla de Teleperformance en El Bierzo ha llevado hoy a juicio a la empresa. La razón ha sido un supuesto cambio significativo en sus condiciones de trabajo. La medida afecta a 850 trabajadores, los que tiene el grupo en la actualidad. Según el comité de empresa, en mayo se anunciaron cambios en el plan de incentivos que entraron en vigor sin el acuerdo de la plantilla y sin el tiempo preceptivo para su aplicación. Ante esta situación se iniciaron paros y protestas que ahora llegan a los tribunales. Lo que han hecho ha sido sustituir un sistema de incentivos por otro. Nosotros entendemos que teniendo un sistema de incentivos instalado en Teleperformance desde hace años, este cambio implica una modificación sustancial que se rige por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. La empresa no se ha adaptado a ese artículo y por lo tanto hemos intentado por muchas vías que la empresa entrara en razón y aplicara ese artículo 41 y no ha sido posible. Y al final hemos tenido que judicializarlo. Según la plantilla, la Inspección de Trabajo ya reconoció el hipotético cambio sustancial de las condiciones laborales que ahora tendrá que decidir un juez si recuperan los derechos los más de 850 trabajadores de esta empresa de telemarketing. 2 de cada 3 autónomos llevan con su negocio más de 3 años. Cada vez son más los trabajadores por cuenta propia que consolidan su negocio. El perfil del trabajador autónomo ha cambiado después de la crisis. También son más las mujeres que deciden emprender. España Duero, siempre contigo, porque nos gustan nuestras raíces, porque nos gusta nuestro territorio, porque nos gustas tú. Somos los de siempre con la innovación, la solvencia y la fortaleza que nos aporta Unicaja Banco. España Duero. Cada vez son más las mujeres que deciden emprender. La edad media está en los 40 años y con una formación cualificada. Los nichos de mercado también han cambiado. Las actividades que más altas están registrando son actividades científicas y sanitarias, inmobiliarias, comunicación, educación, es decir, todo lo que tiene que estar relacionado con servicios a empresas y servicios a personas. Ahora el factor que más pesa es la inversión. No es lo mismo montar un despacho para hacer un departamento de marketing, un despacho de marketing, que montar un bar, un restaurante. Pero nuestra comunidad es una en las que más ha descendido el número de trabajadores por cuenta propia. En los últimos 10 años hemos perdido casi 16.000 autónomos. Castilla y León emprender es muy complicado porque tenemos una población envejecida que tiene pocas necesidades
de consumo, despoblación galopante, sobre todo en medio rural, los salarios son menores. Como dato positivo, cada vez son más los que consolidan su negocio y el número de autónomos con más de 3 años de antigüedad ha aumentado. Ya conocemos la nueva imagen del Renault Kadjar que se va a presentar a principios de octubre en la Feria de París. Es un vehículo que se fabrica en la planta de Palencia. Nuevo diseño con un renovado parachoques delantero y trasero y tiene superficie cromada mayor. También nueva mecánica adaptada a los motores Renault de nueva normativa europea. ¿Serían ustedes capaces de construir un ultraligero? Difícil, ¿verdad? Bueno, pues un grupo de jóvenes de Soria, de entre 15 y 18 años, lo han hecho. Con mucha paciencia, eso sí, sobre todo ganas, estos chavales pueden presumir de tener un ultraligero fabricado por ellos mismos. ¿Serían capaces de construir un ultraligero? Este grupo de jóvenes sorianos lo ha conseguido. Tras 2 años, lo que parecía ser una idea descabellada se ha convertido en realidad. Nosotros estábamos haciendo cosas por ahí, estábamos cortando árboles y tal, y un día decidimos hacer una ala delta, que ese proyecto se fue modelando y se fue cambiando hasta hacer a día de hoy este ultraligero, ¿no? Para ello han utilizado materiales reciclados. Son materiales que cualquiera puede comprar, ¿no? Por ejemplo, todos los aluminios lo hemos comprado en una tienda de carpintería metálica, ¿no? En aluminio, eso es una cosa que... Luego, por ejemplo, para el soporte de los pedales es un colgador de toallas. Y sobre todo, mucha paciencia y tesón. Hemos tenido que doblar todos los tubos y hacer toda la calle está intríngulis de cables que tiran y otros recogen, ir probando para ver si encajaba y funcionaba bien. El siguiente paso es ponerlo en marcha, algo que todavía tardará un tiempo en llegar. Tengo que sacar un carnet de piloto para poder despegarlo. Se consideraría como un parapente de aviación ultraligera de menos de 75 kilos y se podría volar con esa licencia, claro. Mientras esperan ese momento, guardan su logro como oro en paño. Ahora lo que vuela es su imaginación y sus ganas de crear. La Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid inicia el curso con un 20% más de alumnos. Crecen los estudiantes y también los estudios ofertados. Hay 1 grado y 4 posgrados nuevos. Otra de las novedades es el proyecto Espacio Diuma, que combina el aprendizaje digital y el humanístico. Es un espacio de formación avanzada digital y humanística que van a tener la posibilidad de cursar todos nuestros estudiantes a lo largo del tiempo que dure su carrera, donde van a conocer los itinerarios clave para alcanzar el éxito profesional y la empleabilidad total. Y de los más mayores de la escuela educativa, de la escala educativa, a los más pequeños, a los niños de guardería, que también han regresado esta semana a clase. En muchas escuelas infantiles les exigen presentar el calendario de vacunación. En España, la gran mayoría de los niños son inmunizados. No sucede en otros países europeos, donde repuntan los casos de sarampión. Además de las ganas de aprender y divertirse, en las escuelas infantiles municipales de Valladolid tienen que llevar la cartilla de vacunación. A la hora de formalizar la matrícula tienen que presentar la fotocopia compulsada de la cartilla de vacunaciones. Y a medida que va avanzando ese calendario de vacunaciones, pues las familias nos lo van actualizando. Eso permite al centro tener información sobre el estado de salud del niño. Es muy común que se pongan enfermos por eso, porque comparten los juguetes, hay mucho contacto físico. Entonces, si no están inmunizados todavía, son más propensos a contraer esas enfermedades. En Holanda van más allá y se plantean prohibir el acceso a los menores que no estén vacunados a las escuelas infantiles. En otros países europeos como Francia o Italia es obligatorio estar inmunizado. En España eso es impensable. Si tenemos coberturas por encima del 95, que es lo que dice la OMS, no tenemos que hacer ninguna cuestión. Hay que estar atento a que eso no baje. El debate sobre las vacunas surge de nuevo porque el sarampión bate récords en Europa. En lo que va de año se han registrado el doble de casos que el año pasado. En España ya van 180. Sin embargo, en Castilla y León no ha habido ningún caso. Y es lo que se conoce como efecto rebaño. Se vacunan tantos niños, por lo tanto no tenemos casos. Puede haber casos individuales, pero no hay brotes, como está sucediendo en estos países. El pinchazo de la vacuna del sarampión toca en España a los 12 meses y a los 3 años.
Una joven de 25 años está ingresada en el Hospital de Segovia con pronóstico de reservado tras caerse desde el mirador del Postigo la pasada madrugada. La policía local está investigando las causas de ese suceso. Al parecer, se produjo de manera accidental al precipitarse desde esta zona del acueducto. Fueron los agentes del cuerpo de la policía los que la encontraron caída en el suelo. No llevaba documentación, no estaba identificada en ese momento. Me imagino que comisaría pues estará ya haciendo los trámites necesarios para su identificación. Tan solo llevaba las llaves de casa y poco más les puedo contar. No se prodiga en actos públicos y últimamente casi ni en las plazas de toros, pero José Tomás ha mostrado hoy su perfil más solidario. Lo ha hecho en Burgos, donde esta mañana ha visitado la asociación Síndrome de Down. Después ha recorrido la Catedral de Burgos para conocer en detalle cómo se está preparando la SEO de cara al 8º centenario. En Valdecañas de Cerrato, en Palencia, cuentan con un ángel de la guarda del patrimonio. Una mujer vinculada al pueblo ha restaurado buena parte del arte sacro del municipio con dinero de su bolsillo. Su última intervención, la puesta a punto de una talla de la Virgen de enorme valor artístico. Así luce la talla de la Virgen Inmaculada de esta pequeña localidad palentina tras ser restaurada. Se encontraba en un estado lamentable, siendo una pieza tan importante. Una mecenas del pueblo ha sido la encargada de sufragar los gastos. Ha sido Teresa de Juana, habitante de este pueblo, Valdecañas de Cerrato, la encargada de financiar la restauración de una talla barroca andaluza que data del siglo XVII. Es una talla muy importante desde el punto de vista religioso. Es la Inmaculada, la gran devoción que tenía a la Virgen Inmaculada, y desde el punto de vista artístico porque sigue los cánones del gran escultor barroco Alonso Cano. Este ha sido su último encargo, pero no el único. El patrimonio religioso de este pueblo se mantiene gracias a ella. Hizo una limpieza y una reproducción de cordobanes, de 2 altares. Después restauró también el retablo de Santa Teresa. También restauró el retablo de San Antonio de Padua del siglo XVI, y la talla también, y también el retablo de San Antonio Abad. La limpieza y puesta a punto de este retablo será su próximo proyecto. El encargo a una empresa de restauración de Burgos en quien confía para estas labores. Se ve que ella dispone de dinero y se quiere gastar, es soltera. Me imagino que a ella le habrá costado su dinero y todos tenemos que agradecérselo. En Valdecañas de Cerrato no se habla de cifras. Ha sido un coste muy importante. Pero sí de generosidad y altruismo. La Junta da por finalizada la restauración de la atalaya musulmana de Cabrejas del Pinar, en la provincia de Soria. Esta obra, en cuya ejecución se han invertido 48.000 euros, se ha centrado en recuperar las fábricas y el drenaje de las aguas pluviales, todo con tonos similares a los que ya existían, para resaltar esa arquitectura que combina con la zona norte de la muralla aledaña. Consolidar y dejar la torre como estaba antes, sin llevar a cabo una restauración con elementos distintos de los que tenía hasta ahora. Castilla y León sigue de fiestas, en esta ocasión es en Miranda de Ebro. La delegada del Gobierno ha asistido a la misa en honor a la Virgen de Altamira allí. Hoy es día festivo y se despiden ya de las fiestas patronales que empezaron el pasado viernes. Y desde Miranda nos vamos. La cantante mirandesa Lara Bizuete tiene listo ya su primer disco, Alba. La joven es especialista en jazz y en esta carta de presentación fusiona este género musical con el bolero. El álbum va a salir a la venta en octubre y lo hará en plataformas digitales. Escuchen. Adiós. Para Lara Bizuete, el jazz es música en constante movimiento y es sinónimo de libertad de creación. Es una música que en muy poco tiempo ha crecido y se ha fusionado de 1000 maneras. Deja mucho espacio al músico, ¿no?, para expresarse, y eso me gusta.
Sin embargo, esta artista natural de Miranda de Ebro se confiesa una enamorada del bolero. De la unión de estos dos géneros musicales nace Alba, su primer disco. El bolero feeling es la evolución del bolero en los años 40 en La Habana, influenciado por la música de jazz que surgía en ese momento en Nueva York. Y entonces yo quise con este disco ir un poquito más allá y fusionar un poco la esencia de ese bolero con el jazz más contemporáneo. Para nutrirse de experiencia y conocimientos, Lara se ha formado en Holanda y Nueva York con diferentes compositores. Ahora, además de promocionar su nuevo trabajo, tiene más proyectos en mente, uno de ellos junto al músico Mariano Díaz. Mariano Díaz and the Song Band, que es sobre rock argentino de los años 60-70 y también empezando a incluir temas originales del pianista, ¿no? Afirma que la voz en el jazz se trata diferente y que escribir sus letras es todo un reto. Ahora espera actuar pronto en la tierra que la vio nacer.